La artritis reumatoide es una enfermedad crónica multisistémica que generalmente va más allá de las 6 semanas. Se presenta principalmente en mujeres, es más frecuente entre la cuarta a la sexta década de la vida, ¿ok? Las causas de la artritis reumatoide pueden tener factores ambientales como por ejemplo el tabaco o factores genéticos. Y dentro de ellos tenemos el HLA-DR4. Tanto el HLA-DR4 como el HLA-DR1 tienen predisposición genética frente a la artritis reumatoide, a diferencia del HLA-DR2 y DR3 que más bien son protectores frente a la artritis reumatoide. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes que tienen HLA-DR2, DR3 pueden tener lupus eritematoso sistémico, pero tienen factor protector para la artritis, para desarrollar artritis reumatoide. Dentro de la patología, de la patogenia, tenemos la sinovitis. Es decir, te va a producir una actividad inflamatoria inmunológica, ¿no es cierto? Una actividad inmunológica persistente. Van a presentar células infiltrantes, como por ejemplo CD4, CD8. ¿Ok? También puede ser los linfocitos B, fibroblastos, macrófagos, etc. Y tenemos los linfocitos B que luego se van a convertir en células plasmáticas para producirte anticuerpos. Y de esos anticuerpos que te van a producir son los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado y el factor reumatoideo. Además tenemos los inmunocomplejos locales. Estos inmunocomplejos locales van a activar el sistema de complemento y van a desencadenar toda la cascada, ¿no es cierto? Y produciéndote inflamación. De esta manera, produciéndote al final las manifestaciones sistémicas. Entonces, dentro de la clínica que te va a presentar estos pacientes que tienen artritis reumatoide, en un inicio suele ser inespecífica, por ahí que presentan una rigidez matutina más allá de la hora, ¿no es cierto? El dolor característico de la artritis reumatoide es un dolor inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes mejoran con la actividad, pero empeoran con el reposo, a diferencia de un dolor mecánico que más bien empeora con la actividad y mejora con el reposo. El paciente, como habíamos mencionado, tiene una rigidez matutina más allá de la hora y puede presentar también síntomas específicos, ¿ok? Habíamos mencionado que puede presentar síntomas inespecíficos como, por ejemplo, síndrome constitucional, fiebre mayor de 38, etc., ¿no? Síntomas específicos entonces suele ser gradual, doctores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué afecta? Primero afecta a las muñecas, ¿ok? Metacarpofalángicas, eso es lo que va a afectar. Principalmente a la segunda metacarpofalángica, eso es lo que afecta. También luego va a afectar a las rodillas y luego va a afectar a los pies. ¿Y cuál es la característica, doctores? Que es de forma simétrica. Y para eso tienes que recordar de esta mnemotecnia de Saavedra. Porque Saavedra es simétrico, aditivo, bilateral, ¿no es cierto? Erosiva, deformante, luxante y anquilosante. Nuevamente, S de simétrico, ¿no es cierto? A de aditivo que se va sumando, bilateral en ambos lados, erosiva, deformante, luxante y anquilosante. ¿Ok? Ese es característico de la artritis reumatoide. Otra característica, que no te va a producir afectación interfalángica distal, ni tampoco te va a producir afectación del esqueleto axial, excepto la parte cervical, que te puede ocasionar una luxación atloaxoidea. ¿Quiénes son los que te producen afectación axial? Son las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Y en la radiografía, en estos pacientitos, lo que nosotros vamos a encontrar, autores, va a ser una osteoporosis yuxtaarticular en banda. Eso es característico de la artritis reumatoide que de repente por ahí pueden preguntar, ¿ok? Bien. Además, el paciente puede tener deformaciones, ¿no es cierto? Deformaciones fijas, desviación cubital, es decir, ráfaga cubital, ¿no es cierto? Desviación de la mano hacia el lado cubital, en ráfaga cubital. Deformidad en ojal, como podemos observar acá. ¿No es cierto? Deformidad en ojal, tenemos deformidad en cuello de cisne, tenemos también deformidad en Z del pulgar, ¿ok? Eso es característico, doctores, esas deformaciones de la artritis reumatoide. Además, esta artritis reumatoide, tenemos acá sus criterios diagnósticos. Veamos rápidamente cuáles son esos criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos, doctores, primero tenemos que ver qué parámetros toman. Eso es lo que quiero que recuerde de acá. ¿Y quién es el que tiene mayor puntaje? Los parámetros que te van a tomar es afectación articular, reactantes de fase aguda, tanto BCG, PCR, ¿no es cierto? Que cuando uno de ellos está alterado o ambos es un punto. La serología, dentro de la serología hablamos del factor reumatoideo y del anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. Si es que tiene mayor de 3 veces su valor normal, será de 3 puntos. Y si es que tiene menos de 3 veces su valor normal, será de 2 puntos. Y la duración, doctores, mayor o igual a 6 semanas es 1 punto. Entonces, para que tú puedas recordar estos parámetros que toma los criterios
criterio de Euler, vas a recordar esta mnemotecnia, que la artritis reumatoide siempre duele. Entonces, la artritis reumatoide de afectación articular. De la afectación articular, ¿quién tiene mayor puntaje? Es la que afecta mayor de 10 articulaciones pequeñas y una de ellas tiene que ser una articulación pequeña, ojo. Mayor de 10 articulaciones afectadas y una de ellas tiene que ser una articulación pequeña. Además tenemos el otro que vendría a ser la artritis reumatoide reactantes de fase aguda, siempre de serología, ¿ok? Y duele de duración. Entonces esos son los parámetros que se va a evaluar. El parámetro articular, el parámetro de reactante de fase aguda, el parámetro serológico y el parámetro de duración, ¿ok? Bien. Además, doctores, tenemos que mencionar de las manifestaciones extraarticulares que se va a presentar en la artritis reumatoide, que ha sido bastante preguntado. Si te preguntan, la manifestación extraarticular más frecuente para término de examen sigue siendo la anemia por trastornos crónicos. Y por ahí luego tenemos los nódulos reumatoideos, pero estos nódulos reumatoideos generalmente se presentan, doctores, entre un 20 a un 30%. ¿Ok? Además, ¿qué te va a presentar este paciente a nivel ocular? A nivel del ojo, te va a producir, por ejemplo, una queratoconjuntivitis seca, que es lo más frecuente. Pero también te puede producir una escleritis. Esta escleritis es lo más característico, ¿ok? Y también te puede producir una epiescleritis, ¿ok? También, ojo, te podría producir una uveitis anterior, pero no es lo característico la uveitis anterior. La uveitis anterior aguda más bien es característico ¿de quién? De la espondilitis anquilosante, ¿no es cierto? De la espondilitis anquilopoyética, ¿ya? Bien, además, este paciente te puede producir, doctores, pleuritis pulmonar, te puede producir también fibrosis pulmonar, pero ojo, cuando te produce un daño pulmonar, habíamos mencionado que la artritis reumatoide de forma general es más frecuente en mujeres. Pero cuando hay afectación pulmonar, generalmente se produce en hombres, pleuritis, nódulos pleuropulmonares. Ahora, debe recordar que acá se presenta un denominado síndrome de Kaplan. ¿Qué viene a ser el síndrome de Kaplan? Es cuando el paciente tiene una neumoconiosis, tiene artritis reumatoide y tiene nódulos reumatoideos. Ese viene a ser el síndrome de Kaplan, ¿ok? Acuérdate de ese síndrome. Y también por ahí que hay un síndrome de Felty, ya que estamos mencionando de síndrome. El síndrome de Felty, doctores, para que puedas recordar, el síndrome de Felty, para eso, yo me acuerdo con la mnemotecnia, banear. Es decir, el síndrome de Felty va de vaso, el paciente tiene una esplenomegalia, NE de neutropenia y ARD, artritis reumatoide. Ese es el síndrome de Felty, un paciente con artritis reumatoide, con neutropenia y con esplenomegalia, ¿ok? Sigamos viendo las manifestaciones extraarticulares y además el paciente te va a producir compromiso cardíaco, doctores. Y ese compromiso cardíaco lo más frecuente que te va a producir es la pericarditis. También te puede producir miocarditis, también te puede producir derrame pericárdico, que es la pericarditis con su clínica característica, ¿no? Así como también te producía derrame pleural, también te puede producir derrame pericárdico. Y a propósito, en el derrame pleural, doctores, antes de pasarnos, en el derrame pleural, ¿cómo se va a encontrar la glucosa? La glucosa se va a encontrar disminuida, menos de 40, generalmente 15 miligramos, ¿no? Es la que más baja la glucosa a nivel pleural, el derrame pleural por la artritis reumatoide. El complemento también va a estar bajo, el pH también va a estar disminuido, ¿ok? Bien. Además, el paciente, fíjense, acá te menciona que tiene una rigidez matutina, ¿no es cierto? El paciente también puede presentarse, bursitis que ya lo vimos, vasculitis, el paciente puede tener púrpura, ¿no es cierto? Puede tener neuropatía periférica, puede tener fenómeno de Raynaud, etcétera, ¿no? La mononeuritis múltiple, acuérdate que eso también lo vamos a mencionar más adelante, que es característico de una vasculitis como la poliarteritis nodosa, pero que también se puede presentar acá en la artritis reumatoide. La afectación renal, doctores, en la artritis reumatoide suele ser rara, por si acaso, ¿ok? Bien, también puede haber afectación a nivel del sistema nervioso central. Sí, también te puede dar afectación a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, vasculitis cerebral te puede producir, ¿ok? La artritis reumatoide. Aparte, que te puede producir polineuropatía, ¿no es cierto? Que estamos viendo acá, la polineuropatía a nivel del sistema nervioso periférico. Otros datos que ya mencionamos son las poliartritis simétrica, característico, ¿no es cierto? De afectación metacarpo falángica proximal, ¿no es cierto? Las interfalángicas proximales no te afectan interfalángicas distales, como por ejemplo la artritis psoriástica,
que te afecta a las interfalángicas distales, ¿no es cierto? Las deformidades, ¿no es cierto? Las deformidades en los huesitos, en cuello de cisne, en ojal de Botonier, en Z, etc. También te puede producir, ojo, un síndrome de túnel carpiano, característico de la artritis reumatoide, ¿ok? Bien, entonces esos datos, doctores, no debemos olvidar. Además, debemos mencionar del tratamiento. Siempre que te digan, doctores, el tratamiento en una artritis reumatoide de frente, si es que está dentro de tus alternativas, es metotrexato, ¿ok? Metotrexato. Ahora, al inicio, al paciente, reposo y ejercicio, porque recuerda que es un dolor tipo inflamatorio, ¿no es cierto? Entonces, el medicamento de base de la artritis reumatoide es el metotrexato, que lo puedes asociar a dosis bajas, ¿ok? Luego también vas a dar antiinflamatorios, AINES, glucocorticoides, como mencionamos a dosis bajas, los fármacos modificadores, y ahí tenemos el metotrexato en primer lugar, que obviamente lo tienes que asociar con ácido fólico. Luego, doctores, puedes dar una triple terapia, es decir, puedes dar metotrexate, puedes dar además hidroxicloroquina y puedes dar sulfasalacina. Esa es una terapia triple que puedes dar, si es que no te va a responder solamente al metotrexato. Si es que no te responde a esto, ya puedes dar los anti-TNF. ¿Y cuáles son esos anti-TNF, por ejemplo? El infliximab, el adalimumab, el certolizumab, por ejemplo. ¿Cierto? Son anti-TNF. Más metotrexato. Y si es que no te responde a esa terapia, luego de 6 meses, cambias por un tratamiento biológico. Por ejemplo, ahí ya tenemos el tocilizumab, que es un interleucina 6, por ejemplo. Tenemos el rituximab, que es un anti-CD20. Pero en general, en primera instancia, el tratamiento para artritis reumatoide es el metotrexato. Lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico también es una enfermedad que suele afectar a mujeres, lo más frecuente, la relación de 9-1, principalmente entre la segunda y la cuarta década, ¿ok? Dentro de los factores que lo van a producir tenemos, por ejemplo, un factor genético, tenemos el más común, el HLA-C4AQ0, ese es el más común, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, mutaciones en el gen TIOREX, ¿ok? Acuérdense, en el gen T-REX. Además, el paciente puede tener déficit de complemento de causa genética, déficit de C2, déficit de C4, por ejemplo. O el paciente puede tener exposición al ambiente, como por ejemplo la luz ultravioleta, también es un factor que le va a producir lupus eritematoso sistémico, el virus Epstein-Barr. ¿Okay? Dentro de los fármacos, doctores, que debemos recordar que te van a producir vamos a recordar la procainamida y vamos a recordar la hidralazina. Además de estos fármacos, tenemos, por ejemplo, la isoniazida, metildopa, quinidina, clorpromacina, por ejemplo, también el infliximab, el diltiazem, son fármacos que pueden producir lupus eritematoso sistémico, pero los que han sido motivo de pregunta, procainamida, hidralazina, ¿ok? Recuerda que el lupus eritematoso sistémico tiene hipersensibilidad tipo 3. En la anatomopatología del riñón vamos a encontrar depósito de inmunoglobulina G de todas las clases y también vamos a encontrar depósitos de C3 y C4, por lo que vamos a ver, doctores, en estos pacientes déficit del complemento, tanto de C3 como de C4. En el sedimento urinario, que también ha sido motivo de pregunta de examen, un sedimento urinario tipo telescopado, ¿ok? Tipo telescopado. Dentro de la clínica de lupus eritematoso sistémico, la clínica suele ser general, ¿ok? Un 95%, que suelen ser cansancio, fiebre, malestar general, adelgazamiento, baja de peso, etc., ¿no? Síntomas generales. Ahora, puede presentarse síntomas específicos, que estos de acá suelen ser parte de los criterios clínicos de lupus eritematoso sistémico, que lo vamos a mencionar en la siguiente lámina. Tenemos afectación cutánea, piel, en el 80%, es lo más frecuente que afecta.
Y acá tenemos, por ejemplo, eritema malar lúpico. Dentro de la afectación, doctores, de piel tenemos tres tipos, ¿ya? Tenemos un lupus cutáneo agudo, un subagudo y tenemos un lupus cutáneo crónico. En el lupus cutáneo agudo es lo más preguntado, y eso es lo que viene. Y es el que tiene eritema malar lúpico en alas de mariposa, ¿correcto? O también denominado en vespertilio. Y que es fotosensible. Y una de las características que no te deja cicatriz, ¿ok? Al igual que el lupus cutáneo subagudo, pero se presenta en menor proporción, generalmente en un 10%, ¿ya? La diferencia o que debes recordar, el anticuerpo que se presenta en el lupus cutáneo subagudo es el anti-Ro, que por ahí te pueden preguntar. No hay afectación renal ni tampoco neurológica en el lupus cutáneo subagudo. Y en el lupus cutáneo crónico también se denomina lupus discoide. Ya, eso hay que recordar, que estos sí te van a dejar cicatriz y sí te van a dar alopecia cicatrizal. Las placas son eritematoescamosas, generalmente elevadas, ¿ya? Bien. Además, hay afectación del aparato locomotor. En el aparato locomotor te va a producir artromialgias, artritis, poliartritis no erosiva, simétrica. ¿Cuál entre estos dos generalmente son los más frecuentes, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la clínica, la presentación de tu caso típico que van a ponerte en tu examen? Paciente mujer, de edad joven, en edad reproductiva, que viene con rash malar, en alas de mariposa, característico, ¿no es cierto? En alas de mariposa. Además, que va a tener fotosensibilidad, artralgias, artritis y que puede tener compromiso de cualquier órgano, por ejemplo, pulmón, riñón, etc. Y obviamente tiene que tener ANA positivo, ¿ok? Ese es el típico caso que te van a colocar en tu examen. Hay afectación, ojo, esta afectación, doctores, poliarticular suele ser no erosiva y simétrica, a diferencia de la artritis reumatoide que era erosiva. También hay afectación pleuropulmonar. Tenemos infección pulmonar, que es la causa más frecuente de infiltrados, ¿ok? Neumonitis lúpica es grave, pero es poco frecuente. Entonces siempre te van a colocar, por ejemplo, un caso clínico en el que el paciente tiene lupus y tiene clínica respiratoria, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente, doctores? No es una neumonitis lúpica. Lo más frecuente es una infección pulmonar. Esa es la causa más frecuente que va a presentar estos pacientes, ¿ok? Y cuando hay una neumonitis lúpica aguda, el paciente viene con tos, disnea, fiebre. Las fiebres suelen ser recidivantes y los infiltrados son fugaces. También puede haber, doctores, afectación cardíaca. Y esta afectación cardíaca, lo más frecuente que te va a producir pericarditis. Eso es lo más frecuente. Además, te puede producir una endocarditis, denominado endocarditis de Lindner-Sachs. Bien. Afectación renal. El 50% te puede asociar a una nefritis lúpica, que puede tener una proteinuria persistente, síndrome nefrótico, etc. Y vamos a encontrar acá títulos elevados de anti-DNA de doble cadena, que eso me indica actividad renal, ¿no es cierto? Una nefritis lúpica característica. Y esta nefritis lúpica, doctores, tiene sus grados, que lo vamos a ver acá. El grado 1 es de cambios mínimos. El grado 2 es mesangial, acuérdate la regla mnemotécnica que está ahí en la imagen. 3 es proliferativa focal. La 4 es la proliferativa difusa y esta es la más frecuente de todas, ¿ok? La membranosa y también tenemos la esclerosis, ¿ok? Que su mnemotecnia escleroseis para que recuerdes. Ahí tenemos los 6 grados de la nefritis lúpica. Además, el paciente va a tener un compromiso hematológico. En un 80% tiene un compromiso hematológico. Y el paciente viene con las 3 series disminuidas. Es decir, tiene leucopenia, tiene trombocitopenia, tiene disminución de la hemoglobina, anemia, generalmente trastornos crónicos, que suele tener también anemia hemolítica. Y vamos a encontrar un test de Coombs, por lo tanto, positivo. ¿Ok? Y acuérdense del síndrome de Evans, doctores. El síndrome de Evans, que el paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune más una trombopenia. Es afectación hematológica, ¿ok? También hay afectación neurológica. La afectación neurológica, doctores, te puede dar una disfunción psíquica que te puede cursar con psicosis, que puede cursar con convulsiones y con cambios de la personalidad, ¿ok? ¿Cuál es lo más frecuente? Disfunción psíquica o cognitiva leve. Y también que mencionamos que el paciente puede tener convulsiones, ¿ok? Entonces, esta clínica, doctores, no deben olvidarse. Característico, las alas de mariposa, el rash malar, que es fotosensible, que principalmente se presenta en el lupus cutáneo agudo.
¿no es cierto? Además puede tener ojo seco, síndrome seco, ¿no? El paciente puede tener alopecia no cicatricial, ¿ok? Puede tener úlceras orales, queilitis, esofagitis, puede tener serositis, como por ejemplo pleuritis o pericarditis. Puede tener también una artritis, la artritis, ojo, que es no erosiva, doctores. Artritis no erosiva, simétrica. Mialgia, artralgia, también tiene fenómeno de Raynaud, telangiectasia periungual y tiene además rigidez matutina y tiene neuropatía periférica. Lupus eritematoso sistémico, diagnóstico y tratamiento. Para llegar al diagnóstico vamos a utilizar la clasificación de Euler del 2019, donde te dice que el ANA debe estar presente en estos pacientes, sí o sí. Si es que tienes un ANA negativo, no clasifica como lupus. Si es que te sale positivo, el ANA está presente, vas a ver los criterios diagnósticos y la puntuación mayor o igual a 10 puntos te clasifica como lupus eritematoso sistémico. Veamos rápidamente, doctores, los criterios. Tenemos criterios clínicos, tenemos criterios inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos tenemos el constitucional, una fiebre mayor de 38,3, 2 puntos. Hematológico, las 3 series bajan. Leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune, recuerda, te va a producir, ¿no es cierto? Por eso que cursa con un CUMS positivo, ¿ok? 4 puntos. Neuropsiquiátricas, delirium, psicosis, convulsiones. Mucocutáneas, alopecia no cicatricial, úlceras orales. El lupus cutáneo agudo tiene 6 puntos. El lupus cutáneo subagudo o el lupus cutáneo discoide o crónico tiene 4 puntos. Los serosos, tanto el derrame pericárdico como el derrame pleural, 5 puntos y una pericarditis aguda, 6 puntos. Afectación musculocutánea, mayor o igual a 2 articulaciones, que puede tener hinchazón o derrame, o que tiene rigidez mayor o igual también a 2 articulaciones, tiene 6 puntos. Afectación renal, una proteinuria mayor de 0,5 gramos en 24 horas. Y si es que vas y le haces una biopsia, una nefritis lúpica y encuentras grado 2, grado 5, son 8 puntos. ¿Ok? Acuérdate, grado 2, mesangial. Grado 5, membranosa. ¿Ok? Y una nefritis lúpica grado 3 o grado 4 en la biopsia te dan una puntuación de 10. Grado 3, acuerda que es proliferativa focal y en el grado 4 es proliferativa difusa, que es la más frecuente. Entonces, cualquiera de estas biopsias que te va a dar grado 3 o grado 4, fíjate que ya te da una puntuación de 10. Solamente con esto puedes tener el diagnóstico de lupus. También tenemos los criterios inmunológicos, los anticuerpos antifosfolipídicos. Estos anticuerpos antifosfolipídicos tenemos el anticardiolipina, el anti-beta 2 glicoproteína, tenemos el anticoagulante lúpico. Cualquiera de ellos, 2 puntos. Los complementos, el complemento bajo C3 o el complemento 4 bajo, 3 puntos. Y que los dos están bajos, 4 puntos. Anticuerpos específicos para LES, tenemos los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, que te indica actividad renal, ¿no es cierto? Nefritis lúpica. Tenemos los anticuerpos anti-SMIT, que son los más específicos, 6 puntos, ¿ok? Entonces, hablamos ya de un lupus eritematoso sistémico mayor o igual a 10 puntos. Y veamos rápidamente estos anticuerpos que también ha sido motivo de pregunta de examen. Tenemos los anti-DNA de doble cadena, decíamos que te indica una actividad renal, una nefritis lúpica, un peor pronóstico. El anti-SMIT, doctores, acuérdense, SMIT, que es el ultra mega específico, es el más específico. El anti-RO está asociado al lupus cutáneo neonatal y al lupus cutáneo subagudo. ¿Ok? También tenemos el antihistona. Estos antihistona, doctores, está asociado a fármacos. ¿Y qué fármacos te van a producir estos? ¿O qué fármacos te producen el lupus eritematoso sistémico? Que debes recordar: la hidralazina, la procainamida, la clorpromacina, la depenicilamina, la isoniazida. Esos principalmente. ¿Ok? La hidralazina y la procainamida no debes olvidarte. Son antihistona. ANA positivo, disminución del complemento C3, C4.
¿ok? Aumento del BCG, eso me indica actividad lúpica. Y aumento del PCR me indica infección, por ejemplo, en un problema, en una afectación pulmonar por lupus, ¿ok? Lo más frecuente habíamos visto, la afectación pulmonar por lupus era una infección. Y ahí va a aumentar el PCR, ¿ok? El PCR. Dentro del tratamiento de lupus eritematoso sistémico, la base del tratamiento, debe recordar, autores, que viene a ser los antipalúdicos, como la hidroxicloroquina. Esa es la base del tratamiento, ¿ok? Entonces, si es que no es o no te responde a los antipalúdicos, no es suficiente los antipalúdicos, pasas al belimumab. ¿Qué viene a ser, autores, el belimumab? Es un anticuerpo monoclonal contra la molécula coestimulante de los linfocitos tipo B, el belimumab, ¿ok? Que son otros tipos de FAMES, ¿no es cierto? De fármacos modificadores. Y si es que no es suficiente el belimumab, pasamos a los corticoides. Ojo, que los corticoides se utilizan en los brotes. Los inmunosupresores, como por ejemplo, luego pasamos a los inmunosupresores, si es que no te responden los corticoides, luego pasamos a los biológicos, como por ejemplo el rituximab, ¿ok? Algo importante, autores, de mencionar acá de los antipalúdicos, que estos van a disminuir los brotes de todos los pacientes con LES, ¿ok? Por ejemplo, la hidroxicloroquina que mencionamos. Un dato importante acá es su reacción adversa, que te produce a nivel oftalmológico. Por eso debes hacer controles periódicos, anual, desde el inicio de los antipalúdicos en estos pacientes. Entonces, si es que el paciente tiene, doctores, manifestaciones cutáneas, ¿qué vas a dar? Corticoides tópicos más hidroxicloroquina. Si es que tiene afectación leve, por ejemplo, articular, compromiso de las serosas, ¿no es cierto? Vas a dar AINES más corticoides, pero corticoides a dosis bajas, ¿ok? Hidroxicloroquina, y también, si es que no te responde, vas a dar el belimumab, que ya mencionamos que es un anticuerpo monoclonal, ¿no es cierto? Entonces hay que tener delimitado estos cuadros, porque eso ha sido pregunta de examen. Articular, compromiso articular, mialgias y compromiso de las serosas, das AINES más hidroxicloroquina, ¿ok? Si es que ya hay compromiso orgánico, ya es un lupus grave. Sistema nervioso central, renal, miocarditis, neumonitis, coreas, psicosis, convulsiones, meningitis, neumonitis. Eso, doctores, ya es un lupus grave. ¿Y qué vas a dar? Corticoides a dosis altas, más inmunosupresores, ¿ok? Bien. Estos inmunosupresores, como por ejemplo la ceatropina, ¿no es cierto? Ciclofosfamida, que vas a dar en estos pacientitos, ¿ya? Clasificación de la vasculitis. La vasculitis lo vamos a clasificar en vaso grande, vaso mediano y vasos pequeños, ¿ok? Para que recuerdes las vasculitis de vaso grande, acuérdate a arteria. Compromiso de arteria, arteritis de células gigantes o de la temporal o también nominado de Horton. Y la arteritis de Takayasu, que son de vaso grande, ¿ok? Luego tenemos las de vaso mediano. Las de vaso mediano tenemos la enfermedad de Kawasaki, la poliarteritis nodosa y tenemos la enfermedad de Buerger o también nominado la tromboangeitis obliterante, ¿ok? Estas de acá, para que lo recuerdes, una mnemotecnia es la siguiente. Como ya eres mediano, puedes ir en la Kawasaki, al Pants & Company o al Burger King, ¿ok? La enfermedad de Kawasaki, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Buerger o también nominado tromboangeitis obliterante, que afecta a las partes distales, ¿no es cierto? Va a ser, doctores, de vaso mediano, ¿ok? Y tenemos también las de vaso pequeño. Las de vaso pequeño sí que tiene ANCA o no tiene ANCA. Las ANCA positivo tenemos las poliangeitis microscópica. Tenemos las granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que es la enfermedad de Chur-Strauss, y tenemos la granulomatosis con poliangeitis, que es la enfermedad de Wegener, ¿ya?
Tenemos las de ANCA negativo, la vasculitis leucocitoclástica, que es por hipersensibilidad, la púrpura del Schondel-Henoch, que es característico del dolor abdominal, más púrpura palpable en miembros inferiores, más compromiso renal. La crioglobulinemia, que es una vasculitis desencadenada por el frío, ¿no es cierto?, que está asociado a virus de la hepatitis C, ¿ok? Otra forma de clasificación, doctores, es si es que el paciente, si es que estas vasculitis presenta granulomas, si es que son necrotizantes. ¿Cuáles son las vasculitis que se presentan con granulomas, doctores? Las que tienen GR, las de vasos grandes, la arteritis de células gigantes o de la temporal o la arteritis de Takayasu. ¿Quién más? Buerger tiene al revés, pero tiene GR, ¿correcto? También la granulomatosis, tanto la de Church-Strauss como la de Wegener, presentan granulomas. ¿Ok? Y también la vasculitis que son necrotizantes. ¿Qué vasculitis son necrotizantes, doctores? La poliarteritis nodosa y la poliangeitis microscópica son necrotizantes. ¿Ok? ¿Y quién tiene los dos? ¿Quiénes tienen granulomas y quién tiene necrotizantes? Son granulomatosas necrotizantes, la de Church-Strauss y la enfermedad de Wegener. ¿Ok? Entonces esos datos no debes olvidarte, por favor. Veamos acá rápidamente los de vaso mediano. Entonces tenemos la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, ¿no es cierto? Lo han quitado en la clasificación actual la enfermedad de Buerger. Tenemos las de vaso pequeño y vemos acá la antimembrana basal glomerular, que es la enfermedad de Goodpasture, la enfermedad pulmón-riñón, que lo han incluido dentro de la vasculitis de vaso pequeño, ¿ok? También tenemos la vasculitis por IgA, ¿no es cierto? Que es la de Schondel-Henoch, ¿no es cierto? Las crioglobulinémicas y la hipocomplimentémica urticarial, que antes se denominaba la anti-C1Q, la vasculitis anti-C1Q. Entonces hay que recordar, doctores, los nombres actuales que ya tienen la de Wegener, la de Church-Strauss, que puede ser pregunta de examen, ¿ok? Cada una de estas lo vamos a desarrollar. Clasificación de la vasculitis de vaso grande. Debe recordar la palabra arteritis, que me va a indicar la vasculitis de vaso grande, arteritis de células gigantes y las arteritis de Takayasu. ¿Cómo se denomina además la arteritis de células gigantes, arteritis de la temporal o enfermedad de Horton? La arteritis de Takayasu, enfermedad sin pulsos, que es característico de los trombos supraórticos, como por ejemplo la subclavia o el tronco brachiocefálico. Dentro de la epidemiología, la arteritis de Horton o la enfermedad de Horton es más frecuente en mujeres ancianas, mientras que la arteritis de Takayasu es frecuente en mujeres menor de 40 años, asiáticas orientales. ¿Cuál es la clínica característica de la arteritis de células gigantes? El paciente viene con cefalea, es el síntoma más frecuente. Además, el paciente va a presentar arteria temporal anormal a la exploración e endurecimiento en un 75%. Síntomas constitucionales como fiebre, baja de peso, polimialgia reumática. Un 50% de estos pacientes pueden estar asociados a polimialgia reumática. ¿Qué viene a ser, doctores, la polimialgia reumática? Es una enfermedad que también afecta a mujeres ancianas, ¿ok? Que tiene un problema inflamatorio a nivel de la cintura escapular y a nivel de la cintura pelviana, ¿ok? ¿Puede haber afectación solamente de los hombros en la polimialgia reumática? Sí. ¿Puede haber afectación de un hombro derecho y de una cadera derecha? Sí, pero no existe polimialgia reumática solamente de cintura pelviana, ¿ok? Además, hay claudicación mandibular en un 30% de los casos. Tus pacientes al momento de comer van a producir esa claudicación mandibular, no pueden comer, se cansan. Amaurosis fugaz, esta amaurosis fugaz se va a producir porque hay una isquemia del nervio, del nervio óptico, ¿ok? Y además, el paciente puede presentar accidente cerebrovascular. Dentro del diagnóstico se hace una biopsia de la arteria temporal. Ojo que no suele ser excluyente. ¿Por qué? Porque tiene una alteración segmentaria, es de carácter segmentario esta arteritis de células gigantes. Por eso muchas veces se ayuda de un ecodoppler, ¿no? En el laboratorio yo voy a encontrar un BCG elevado, anemia, fosfatasa alcalina también elevada. El tratamiento de la
de la arteritis de células gigantes o la enfermedad de Horton va a ser con corticoides. Ojo, es, doctores, a dosis altas, ¿ya? A dosis altas. ¿Cuánto se da? De 60 a 70 miligramos o de 0.5 a 1 miligramo kilogramo peso de prednisona. Si es que no hay prednisona, le podemos dar pulsos de metilprednisolona durante 3 días, ¿ok? Y sobre todo si es que hay afectación a nivel óptico. Metrotrexate o aciatoprina se da para disminuir, digamos, la dosis de los corticoides y también le podemos dar el tocilizumab, ¿ok? Dentro de la arteritis de la arteritis de Takayasu, es una enfermedad, como habíamos mencionado, de los troncos supraórticos. Por lo tanto, lo que va a producir este paciente es una hipertensión arterial, ausencia de pulsos, diferencia entre ambos miembros superiores, claudicación es característico, además, claudicación de un miembro superior donde se encuentra afectado, con la diferencia de pulsos, insuficiencia cardíaca congestiva por la hipertensión arterial, vértigo, parestesias, claudicación que mencionamos y a veces cuando hay afectación de la subclavio y la aorta podemos encontrar soplo, ¿ok? Un soplo sistólico. Bien, entonces hay algunas vasculitis que te cursan con hipertensión arterial, ¿no es cierto? Con presión alta. Una de ellas viene a ser la arteritis de Takayasu. Otra de ellas es la poliarteritis nodosa, que también te cursa con presión elevada. No lo olvides, ¿ok? El diagnóstico también se hace por biopsia. Vamos a encontrar aumentado el BCG y la anemia. Y el tratamiento con prednisona a dosis altas, ¿ok? Más o menos ciclofosfamida que vamos a dar en la arteritis de Takayasu. ¿Cuándo se da corticoides a dosis bajas? Por ejemplo, en la polimialgia reumática. En la polimialgia reumática el tratamiento sí es a dosis bajas, generalmente de 8 a 15 miligramos por día. La prednisona suele ser la de elección en la polimialgia reumática. Vasculitis de vasos medianos. De vasos medianos tenemos 3. La poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki y la tromboangeitis obliterante o la enfermedad de Buerger. Para eso debes recordar tu mnemotecnia. Como ya eres mediano, puedes ir en la Kawasaki, al Pants & Company o al Burger King. ¿Ok? Dentro de la epidemiología de la poliarteritis nodosa, se presenta generalmente en varones entre 40 a 60 años y está asociado a virus de la hepatitis B en un 20 a un 30%. También está asociado al virus de la hepatitis C, también a la tricoleucemia. Ojo, de las 3 palabras, la PAN, B, virus de la hepatitis C, tricoleucemia, virus de la hepatitis B y también HTA, asociado a la poliarteritis nodosa. Dentro de la anatomopatología encontramos parcheada, aneurismática, necrosis fibrinoide. Recuerda que la PAN, tanto como la PAM, son necrotizantes, ¿ok? La clínica de la poliarteritis nodosa es la gran simuladora. ¿Por qué? Porque vas a encontrar un cuadro multisistémico, es decir, te van a dar un caso que no vas a saber qué tiene específicamente, porque cursa con hipertensión arterial, con fiebre de origen desconocido, con púrpura palpable, nódulos, lívidos reticulares y la característica mononeuritis múltiple, que es una complicación neurológica característica de esta poliarteritis nodosa. También afectación renal y también afectación cardíaca. ¡Ojo! No afecta pulmón, a diferencia de la poliangeitis microscópica, que sí te afecta pulmón, ¿ok? El diagnóstico de la poliarteritis nodosa en el laboratorio, un BCG aumentado, en la serología virus de la hepatitis B, asociado virus de la hepatitis C, ANCA positivo. Ojo, que la poliarteritis nodosa, doctores, es P-ANCA. ¿Ok? Es P-ANCA. ¿Cuáles son las otras P-ANCA? ¿Cuál es tu mnemotecnia? PAN, PAM, Chur-Strauss. La PAN de poliarteritis nodosa. La PAM, poliangeitis microscópica. Y el Chur-Strauss son los que tienen P-ANCA positivo. ¿Ok? Los que tienen C-ANCA es la enfermedad de Wegener. ¿Ok? En la orina vamos a encontrar proteinuria, hematuria, por la afectación renal que tiene. En la biopsia, una inflamación transmural sin granulomas. Y además podemos encontrar polimorfonucleares. El gol estándar, si es que la biopsia te sale negativo,
pero tienes alta sospecha de una poliarteritis nodosa, le pides una angiografía generalmente abdominal. ¿Y qué vas a observar? Los microaneurismas. El tratamiento de la PAN, la base del tratamiento son los corticoides. Si es que es severa, se añade ciclofosfamida. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de vaso mediano que se presenta en niños. Es una vasculitis necrotizante difusa, casi constante, de las arterias coronarias. Por eso que cuando hay afectación de las arterias coronarias, sobre todo aneurisma coronario, es que se asocia a mortalidad. ¿Ok? Por eso se produce la muerte en estos pacientes. ¿Cuáles son los criterios clínicos? A, B, C, D, E y F. A de qué? De adenopatías, mayor a 1.5 centímetros. B de boca, lengua en fresa, labios fisurados. A nivel de ojos, conjuntivitis. Dedos, a nivel de los dedos, descamación, exantema polimorfo. Y la fiebre debe ser mayor de 5 días. Y la fiebre es un criterio imprescindible para el diagnóstico. ¿Ok? Porque cuando vas al diagnóstico, ¿qué dices? Fiebre más. O sea, sí o sí debe tener la fiebre. Fiebre más a 4 de los criterios ya mencionados. Entonces, el caso típico de una enfermedad de Kawasaki te va a decir un niño, ¿no es cierto?, de 3, 4 años, que tiene fiebre más de 5 días y que viene con ojo rojo, boca roja, lengua roja, dedos descamados, etc. Y su exantema. Y por ahí adenopatías. Esa es la clínica característica de la enfermedad de Kawasaki. BCG y PCR vamos a encontrarlo elevado, leucocitosis, trombocitosis, y en el ecocardio encontramos aneurismas de las coronarias. Si es que, ojo, que este ecocardio lo tenemos que hacer al diagnóstico. Si vemos, ¿no es cierto?, que la enfermedad de Kawasaki, la alteración es aneurismas a nivel coronario, debemos hacer ecocardio. Al inicio del diagnóstico, a las 2 semanas y a las 6 a 8 meses después, se debe hacer ecocardio. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki? Aspirina, altas dosis, más gamma globulina intravenosa. ¿Ok? Luego tenemos la enfermedad de Buerger, la tromboangeitis obliterante. Para eso debe recordar de la siguiente imagen. Es un paciente, ¿no es cierto? Es un paciente que no tiene manos y que sus pies están cortados. ¿Ok? ¿Por qué, doctores? Porque esta enfermedad tiene afectación distal. Es característico de los jóvenes fumadores orientales. Es una enfermedad inflamatoria vasooclusiva no aterosclerótica. ¿Ok? Dentro de la anatomopatología vamos a encontrar los microabscesos. Entonces lo que se va a producir es una isquemia distal aproximal. Como se produce una isquemia distal aproximal, empieza primero por una claudicación intermitente. Por fenómeno de Raynaud, hay frialdad de las extremidades, pérdida de vello, por lo mismo que hay poca irrigación, pérdida de pulsos, que luego puede cursar o evolucionar a una ulceración, gangrena, y luego, doctores, ¿a qué? A una amputación. No tiene brazos, no tiene miembros inferiores. Eso es característico de la tromboangeitis obliterante o enfermedad de Buerger. ¿Cuál viene a ser el diagnóstico clínico? Diagnóstico clínico más antecedente de tabaquismo en el laboratorio. Reactantes de fase aguda están normales. ANCA y ANA están negativos. En el ecodoppler es el estudio inicial. Y la angiografía es el estudio de elección. Obviamente el gol estándar pues será la biopsia, ¿no? ¿Cuál es el manejo de la tromboangeitis obliterante? Dejar de fumar. Y si damos vasodilatadores, dentro de ellos el Hilopros, ¿no es cierto? Y los bloqueadores de canales de calcio. La vasculitis de vaso pequeño. La vasculitis de vaso pequeño, principalmente estas tres que han sido motivo de pregunta de examen. La granulomatosis con poliangeitis, o también denominado la enfermedad de Wegener. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, o también denominado la enfermedad de Chur-Strauss. ¿Ok? Y tenemos la poliangeitis microscópica. Veamos la epidemiología. En la enfermedad de Wegener es igual tanto en hombres como en mujeres en edad media.
¿Cuál es la triada clásica, doctores, de la enfermedad de Wegener? Hay una afectación renal, hay una afectación pulmonar y hay una afectación otorrinolaringológica. ¿Cuál es la afectación más frecuente en esta enfermedad de Wegener? La afectación otorrinolaringológica, un 90%. En segundo lugar, la pulmonar y en tercer lugar, la renal. Por lo tanto, la clínica se va a presentar con sinusitis, rinorrea, epistaxis, otitis media serosa y esto te lleva a sordera, deformidad de la nariz, encía de montar, nódulos pulmonares e insuficiencia renal, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero ojo, no te produce hipertensión arterial. Si es que le tomas una radiografía, doctores, ¿qué vas a observar? Los infiltrados nodulares cavitados bilaterales, ¿ok? Infiltrados nodulares cavitados bilaterales. En el diagnóstico le puedes pedir una biopsia pulmonar, pero ¿qué vas a encontrar, doctores? En la analítica C-ANCA. La de Wegener es C-ANCA positivo. La de Chur-Strauss es P-ANCA positivo, ¿ok? C-ANCA con complemento normal. Aumento de la BCG, anemia, leucocitosis, trombocitosis y disminución de la albúmina. Es rara la eosinofilia, ¿ok? Dentro de la biopsia de la enfermedad de Wegener, lo que vamos a encontrar son granulomas epiteloides intra o extravasculares que, doctores, necrotizantes. Por eso te mencioné. ¿Cuáles son las vasculitis granulomatosas necrotizantes? La de Wegener y la de Chur-Strauss, granulomas necrotizantes. En el de Wegener, infiltración de neutrófilos. En la de Chur-Strauss, de eosinófilos. ¿Ok? El tratamiento en la enfermedad de Wegener viene a ser con ciclofosfamida más corticoides, que también se le puede dar rituximab. Ojo, que se emplea en la inducción. Y para el mantenimiento, metrotexato y acetropina. Ahora, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que es la de Chur-Strauss. También en mujeres de mediana edad, aproximadamente entre los 40 y 60 años. Vasculitis necrotizante, granulomas vasculares, eosinofilia. Esta enfermedad de Chur-Strauss tiene afectación pulmonar. Pero ojo que no tiene afectación otorrinolaringológica, así como el Wegener. Tiene historia clínica de asma, de atopía, de infiltración eosinofílica, por eso es que está mediado por el IgE. Tisular e intensa eosinofilia periférica también. Y en la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Infiltrados eosinofílicos, fugaces, ojo, no cavitados. No están cavitados. En el diagnóstico hacemos una biopsia superficial y o arteriografía y encontramos, recuerdan, en la serología P-ANCA positivo. Además encontramos eosinofilia y encontramos IgE, ¿no? En la biopsia ya mencionamos granuloma necrotizante con eosinofilia y el tratamiento corticoide más ciclofosfamida, metrotexato, micofenolato también le podemos dar y mepolizumab también, ¿ok? La poliangiitis microscópica es típico de los pacientes en promedio de los 40 años. Es igual tanto en mujeres como en hombres, ¿ok? En personas mayores, más P-ANCA, ¿ok? Que tiene más P-ANCA. ¿Cuáles son los que tienen P-ANCA positivo, doctores? La PAN, la poliarteritis nodosa, que es de vaso mediano, la poliangiitis microscópica y ¿cuál es la otra que va a tener? La P-ANCA, acá está. La de Chur-Strauss. Por eso, ¿cuál es la mnemotecnia? Chur-Strauss. Chur-Strauss. ¿Ok? Y la que tiene C-ANCA viene a ser la de Wegener, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la PAM? Si tiene afectación pulmonar, hemoptisis. Por eso que la complicación más grave es una hemorragia alveolar en estos pacientes. Una glomerulonefritis pauciinmune que vamos a encontrar en un 90% y este también te cursa con hipertensión arterial, al igual que la PAM. Al igual que la enfermedad de Takayasu, ¿ok? Que te cursan con presiones altas. Púrpura, nódulos, necrosis, que es típico también de la PAM, acuérdate. Necrosis, ¿ok? No afecta nasofaringe. BCG y PCR vamos a encontrarlo elevado.
ANCA, mieloperoxidasa o ANCA-P en el 70%. Ojo, que te pueden decir ANCA-P o mieloperoxidasa, ¿no es cierto? C-ANCA significa citoplasmático, por eso C de citoplasmático, ¿ok? Bien. Y P de perinuclear o mieloperoxidasa, también te pueden preguntar. En la biopsia no hay granulomas en la PAM, pero sí es necrotizante. Necrosis fibrinoide con neutrófilos. El tratamiento corticoide más ciclofosfamina. Las artropatías por microcristales. Estas tenemos la gota y tenemos la pseudogota. Veamos la gota. La epidemiología es más frecuente en varones entre 40 a 60 años que se produce post ingesta alcohólica o comida rica en proteínas, ¿no? O purinas, las carnes rojas principalmente, ¿no? La clínica aguda te presenta una monoartritis de inicio súbito, más frecuente afectación a nivel del primer metatarso falángica. ¿Cómo se conoce? Podagra, ¿ok? Es el ataque agudo de gota característico. Bursitis nocturna que suele despertar al paciente. ¿Y cuál viene a ser la clínica crónica? Ya es por depósito de los cristales sódicos, del mus. Y se producen los llamados tofos a nivel de las articulaciones, más frecuente en los dedos de los pies, muñeca, rodillos, tobillo, y más frecuente cuando se presenta a nivel de los tejidos, más frecuente en el olecrano. Los cristales tenemos el llamado mus, el urato monosódico, ¿ok? Y por esto que se va a hacer el diagnóstico definitivo cuando encontramos el urato monosódico, que es en forma de aguja, como se puede ver en la imagen. ¿Y qué tiene? Tiene una birefringencia negativa. Acuérdate con G. G de gota, forma de aguja, birefringencia negativa. ¿Ok? En la radiografía lo que nosotros vamos a encontrar son signos tempranos, como por ejemplo inflamación articular inespecífica. Y los signos tardíos son los llamados tofos o erosiones articulares con bordes sobresalientes, ¿no? Erosiones óseas en sacabocado también vamos a encontrar en la radiografía, ¿ok? Y el tratamiento, doctores, cuando el paciente viene con un ataque agudo de gota, lo único que vas a hacer en este paciente es darle AINES y colchicina, ¿ok? Si es que el paciente ha estado tomando allopurinol para disminuir su ácido úrico, lo mantienes con su allopurinol. Si es que no ha estado tomando allopurinol, no le tienes que dar allopurinol. Cualquier cambio, ya sea aumento o disminución del ácido úrico, puede desencadenar aún más el ataque agudo de gota. Por eso, si es que te viene un paciente con ataque agudo de gota, tranquilito. Lo único que vas a hacer es dar AINES y colchicina, como la AINES como la indometacina. ¿Ok? Hasta que le pase el cuadro y ya luego, si es que no ha estado tomando su allopurinol, le darás su allopurinol para disminuir su ácido úrico. ¿No es cierto? No le puedes dar ni allopurinol ni úricos úricos como el Probenecid, por ejemplo, porque puedes desencadenar aún más el ataque. Y además tienes que hacer cambio del hábito dietético. En la pseudogota es igual en ambos sexos, en mayor de 60 años. Tenemos una pseudogota primaria que es la más frecuente de causa idiopática y la secundaria que puede ser por trauma o por las 3H, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, hemocromatosis. También condrocalcinosis familiar, ¿no? De origen familiar. También hay una clínica aguda, la clínica aguda, una monoartritis, oligoartritis que asimétrica. ¿Dónde más frecuente? A nivel de las rodillas, muñecas, articulaciones metacarpofalángicas. Tiene una mayor duración de ataque y la clínica crónica, una pseudoartritis reumatoide. ¿Por qué? Porque es asimétrica, es una poliartritis pero es asimétrica. Te puede ocasionar una rigidez matutina, una pseudoartrosis. ¿Y cuáles son los cristales de la pseudogota? Pirofosfato cálcico. ¿Ok? Pirofosfato cálcico. Ahí lo vemos, la condrocalcinosis a nivel de la rodilla, ¿no? Por depósito de pirofosfato cálcico. Además, pirofosfato cálcico dihidratado, la forma de los cristales de la pseudogota, acuérdate, con P de paralelogramo, en forma de paralelogramo. En forma de rombo es el oxalato cálcico.
La pseudogota es en forma de paralelogramo y la birrefringencia es débilmente positiva, a diferencia del oxalato cálcico que es altamente positiva. ¿Ok? La radiografía en la pseudogota es la condrocalcinosis, que es una calcificación del cartílago. ¿Y qué vamos a encontrar? Densidades lineales punteadas en el cartílago articular, frecuentemente a nivel de los meniscos, como lo observamos en la imagen. El tratamiento en la pseudogota va a ser el tratamiento etiológico. Tratamos la causa de la base. Manejo agudo, inyección intraarticular de glucocorticoides, colchicina, AINES como en naproxeno. Podemos dar corticoide sistémico. Y en la forma crónica, corticoides y AINES. ¿Ok? La osteoartrosis es una enfermedad que afecta frecuentemente a mujeres conforme va avanzando la edad. ¿Ok? En las mujeres generalmente lo que se afecta son las rodillas y en los hombres es la cadera. De forma general, la articulación más afectada es la rodilla, seguida de la cadera y seguida de la mano. Dentro de las causas, lo más frecuente, doctores, es por causa de obesidad o conforme va avanzando la edad mayor de 50 años. Esto es lo más importante que debe recordar. También tenemos historia familiar, trauma, carga articular excesiva. No suele afectar la osteoartrosis al hombro, al codo, a la muñeca, al tobillo. Cuando afectan estas articulaciones se denomina una osteoartrosis atípica y esta es de causa secundaria por enfermedades como la hemocromatosis, la enfermedad de Ardanos, por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿no? En la anatomopatología lo que vamos a observar son la osteoesclerosis, los osteofitos, los quistes y las geodas que se van formando conforme va avanzando la enfermedad. Entonces acá tenemos un cartílago normal, un espacio articular normal, su cartílago normal, su cápsula normal. ¿Qué sucede cuando hay bastante estrés o conforme va avanzando la edad? El cartílago pierde su elasticidad y se vuelve más friable. Esto me ocasiona una degeneración y una inflamación del cartílago. Hay una inflamación del cartílago que posteriormente me va a ocasionar un estrechamiento y un engrosamiento del espacio articular y con la formación de los quistes subcondrales, de la esclerosis del hueso, ¿no es cierto?, subcondral o la formación de los osteofitos. Esto sucede ya en un estadio avanzado. Dentro de la clínica, recuerda que la osteoartrosis, el dolor es un dolor tipo mecánico. ¿Qué quiere decir? Que va a empeorar con el ejercicio y que calma con el reposo, a diferencia de las inflamatorias, ¿no? La rigidez suele ser menos de 30 minutos, a diferencia también de la artritis reumatoide, por ejemplo. Este es una afectación asimétrico. Hay afectación de las manos, a esto se le conoce como los llamados nódulos de Heberden cuando afecta a las interfalángicas distales y los nódulos de Bouchat cuando afecta a las interfalángicas proximales. Veamos acá. Entonces es la afectación de la mano, ¿no es cierto? Cuando hay una afectación de la primera articulación metacarpofalángica se denomina la risartrosis, pero también hay afectación de las interfalángicas. Las interfalángicas proximales se denominan los nódulos de Bouchat. Acuérdate por orden alfabético. Bouchat. Luego sigue el de Heberden, que es las interfalángicas distales. Estas interfalángicas distales tienen predisposición familiar, ¿ok? ¿Cuáles son las patologías que te afectan a las interfalángicas distales? Una de ellas viene a ser la osteoartrosis y la otra viene a ser la artritis psoriática. No debes olvidarte. Y otro dato, que la artritis reumatoide no suele afectar a las interfalángicas distales, ¿no? Acá lo podemos ver, los nódulos de Heberden, los nódulos de Bouchat. Y cuando hay una afectación distal puede haber un desplazamiento lateral de esta articulación. Luego tenemos la risartrosis. La risartrosis no es otra cosa más que la afectación de la primera articulación metacarpofalángica, ¿ok? Y cuando hay afectación de la primera articulación metatarsofalángica se denomina el de hallux rigidus. También hay afectación a nivel de la cadera y esto es más frecuente en los hombres, la coxartrosis, y va a cursar con un dolor a nivel de la región inguinal más limitación de rotación interna. La gonartrosis es frecuente en las mujeres y te va a dar una varización, que quiere decir unas rodillas en forma de paréntesis, la gonartrosis, ¿no? A nivel de la columna, cervicalgia más lumbalgia.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de la osteoartrosis? El diagnóstico suele ser clínico. Le pedimos una radiografía y lo que vamos a ver en la radiografía, doctores, es una disminución del espacio articular, un pinzamiento del espacio articular. ¿Cuál es la primera manifestación radiológica de la osteoartrosis? Pinzamiento articular. Y este pinzamiento articular suele ser, fíjate que acá tenemos en la parte interna, es decir, en el complejo femoropatelar interno. Ese es el más frecuente en afectarse. ¿Ok? Y luego, conforme va afectándose esto, por acá va a salir, ¡plup! ¿Sale qué? Los osteofitos, ¿no es cierto? Salen los quistes, las geodas, etc. Entonces va a haber osteofitos, se va a producir la esclerosis del hueso subcondral, ¿no? A este nivel, los quistes, las geodas. Y otro dato importante, que no hay correlación con la clínica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede estar totalmente asintomático, se parece a una radiografía de una neumonía atípica, ¿no? Que no había asociación con la clínica. Entonces tú puedes tener un paciente totalmente asintomático, por ejemplo, le tomas su radiografía y observas todas las lesiones, los osteofitos, quistes, geodas, disminución del espacio subcondral, etc. Por lo contrario, un paciente bastante sintomático que no puede ni siquiera caminar, le tomas una radiografía y lo encuentras normal, ¿no? A eso se denomina que no hay relación con la clínica. ¿Y cómo es el líquido sinovial en la osteoartrosis, doctores? Es de tipo inflamatorio, con leucocitos menos de 2000, ya que por ahí te pueden preguntar. No hay aumento de la viscosidad de este líquido sinovial, ¿no? El tratamiento, si mencionábamos que lo más frecuente era la obesidad y la edad, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el modificable? La obesidad. Por lo tanto, tenemos que modificar la obesidad. El paciente tiene que disminuir de peso, tiene que bajar de peso. Son las medidas no farmacológicas, ¿no? Imagínate un paciente que tiene artrosis de rodillas y que está pesando más de 100 kilos. ¿Qué tiene que hacer? Bajar de peso, ¿no? Eso es lo primero que se hace. Luego las medidas farmacológicas, como por ejemplo paracetamol, AINES o corticoides locales. Si es que ya no responde a esto, le hacemos el manejo quirúrgico, una artroplastía total, una osteotomía o una artroscopía.